Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo la hora en que tú veas este video. El día de hoy estamos acá transmitiendo en vivo por una clase más para esta semanita y para que tú conozcas los temas a trabajar durante esta semana, las tareas que hay que hacer y sobre todo lo más importante, hay un proyecto de español el cual vamos a entregar. Y para empezar esta semana de labores que ayer empezó con las actividades que te mandamos, sin embargo hoy tenemos la clase, pues acá en Quintana Roo estamos teniendo problemas de nueva cuenta debido al alto índice de contagios que se están dando por lo que es este virus que todavía no ha cedido, y principalmente nosotros que ya habíamos regresado a la normalidad, a las clases en la escuelita, pues nos vemos forzados de nueva cuenta a regresar a las clases a distancia, pero no importa, con mucho ánimo, con mucho empeño para poder salir a trabajar y sobre todo pues aprender y no quedarnos como estamos. Vamos a trabajar el día de hoy en 4 materias, las 4 materias que siempre usamos cuando son las clases en vivo, es español, ciencias naturales, historia y geografía, estos 4 libros. Y vamos entonces a empezar con el libro de español. En el libro de español vamos a abrir el libro en la página 90 y 91 para conocer esta sección que se llama Reconstruir los hechos. El proyecto de esta semana es escribir un relato histórico, el cual tú ya debes de estar redactando en conjunto con tu familiar, con algún familiar, y si no, de seguro ya lo habrás encontrado en alguna fuente de información. ¿Qué nos dice el libro? El relato histórico es una de las formas escritas que utilizan los historiadores para transmitir su trabajo, que principalmente consiste en reconstruir el pasado, según lo que quiere abordar el historiador. Bueno, entonces, ¿de qué se va a tratar nuestro trabajo? En la página 91 dice así: los contenidos de un relato histórico pueden ser verificados mediante la confrontación y revisión de las fuentes que se consultaron para su elaboración. Entre las principales características de este tipo de texto se van a encontrar lo siguiente: narrar un hecho a partir de suceso real, contar lo sucedido en algún orden, tienen inicio, desarrollo y cierre, y van a incluir una bibliografía. Después, en la siguiente hoja ya te indican qué hacer para planificar un relato histórico. La recomendación que siempre te da el maestro es escribir tus ideas, escribirlas, y después hacer a manera de una línea del tiempo el orden de esas ideas para que tú sepas cómo lo vas a escribir. Acuérdate que tu relato histórico va a tener inicio, desarrollo y un final. La estructura fundamental de cualquier texto que nosotros hacemos una redacción. Y en la siguiente hoja, en la página 92 y 93, vas a encontrar la forma en que tú puedes organizar este relato histórico. Ahora, ¿de qué va a ser mi relato histórico? Y esa es la parte más fundamental del trabajo del día de hoy. El relato histórico tú lo puedes escoger de acuerdo a lo que tú consideres. Va a ser nada más en una hojita. No vas a poner dibujos ni nada por el estilo. Es en una hoja nada más. Tú puedes hablar inclusive de lo que sucedió en Año Nuevo, en Navidad. Es un relato histórico porque, curiosamente, yo siempre se los digo, la historia nosotros la escribimos todos los días con las acciones que hacemos. Y este fue el segundo año consecutivo en donde muchos no pasaron una Navidad o un Año Nuevo en compañía de la familia porque no pudieron viajar debido a esta situación del coronavirus. Es el segundo año que pasamos por esto. Otro hecho histórico, para los que ya estaban yendo a la escuelita, se acordarán de que por primera vez, a lo mejor en tus 6 años de primaria, por primera vez o segunda vez porque en quinto creo que no tuviste porque todavía estábamos en confinamiento, pero por segunda vez fuimos al salón y no hubo fiesta debido a que estábamos teniendo
el temor de los contagios. Y tuvimos un pequeño convivio, un almuerzo. Ese es un relato histórico, ¿ok? No necesariamente los relatos históricos tienen que hablar acerca de una fecha en específico. 16 de septiembre, 5 de mayo, no. Un relato histórico puede ser algo que te haya pasado en compañía de tu familia. No sé, viviste que se desbordó una presa, el río inundó un sector. Ese es un relato histórico. Maestro, yo viví los 2 huracanes el año pasado. Ese es un relato histórico. Tú vas a determinar de lo que tú quieras hablar. Te repito también, puedes hablar de cómo estos 2 años tú has vivido este confinamiento a causa de esta epidemia, de esta pandemia, y cómo a través de la distancia hemos seguido con las clases y las clases no se han interrumpido. Ese es un relato histórico. Vas a poder hablar de cualquier tema. Pero si tú me dices, por ejemplo, maestro, yo quiero hablar de las Torres Gemelas. Muy bien. Yo quiero hablar de la batalla del 5 de mayo. También es correcto. Pero acuérdate que primero lo que tengo que hacer es documentarme. No es solo ponerme a escribir sin saber lo que estoy haciendo, ¿ok? Primero tengo que preguntar, buscar en libros, buscar en internet, revisar alguna película. Ahorita en Netflix, por ejemplo, hay algunas películas, hay una muy buena que siempre me ha encantado, aun cuando es un poquito de ficción, pero está muy padre. Troya, por ejemplo, Titanic, por ejemplo, hablan de relatos históricos. Entonces, tú vas a determinar de qué quieres hablar, ¿ok? A lo mejor allá por tu casa, no sé, ¿qué será? Por tu casa pasó algo formidable y que tú se lo quieres contar a alguien. Ese puede ser un relato histórico. ¿Por qué? Porque vas a hablar de algo que ya sucedió y lo vas a dar a conocer para que demás gente lo entienda. ¿Cuándo se va a entregar este relato histórico? Este relato histórico está bien sencillito. Solo es una hoja en el cual, te repito de nueva cuenta, tienes que considerar inicio, desarrollo y final. ¿Cuándo se va a entregar? Este viernes 14. Porque es un relato que tú vas a escribir de algo que ya pasó y no necesitamos investigar mucho, no. Algo sencillito, pero que tú conozcas y quieras compartir. ¿Ok? Bueno, ese es el punto número 1. Entonces ya quedamos la materia de español, el relato histórico. Muy bien, nos vamos a ir a la segunda materia para los que están conectados. Y si tú estás viendo en repetición, bueno, la segunda materia que vamos a trabajar el día de hoy es historia. Estamos en historia. Nos vamos a ir al libro de historia en la página 47. Estamos estudiando una de las culturas muy interesantes que a muchos les ha sorprendido y la estudian, es una de las más comunes que siempre se estudian y que son los romanos. Para hacer un recuerdo, la semana pasada hablábamos acerca de los romanos que se establecieron en un país, en el actual país de Italia, y son muy, ¿cómo podríamos explicar? Son muy famosos, sobre todo por los números romanos, por ser un pueblo muy guerrero. Y la clase pasada mencionábamos que los romanos, principalmente en la política, en lo que estábamos hablando de la política, pusieron de moda algo que hasta el día de hoy funciona, pero no funciona como en esa época, lo que era el circo romano, donde iban a combatir los gladiadores y entretener al pueblo. ¿Por qué lo inventaron los romanos? Haciendo una recapitulación, principalmente lo inventan los romanos para distraer a la gente de los problemas que ellos tenían. Vamos a analizar la página 47 acerca de la expansión y la organización del imperio. Los romanos fueron muy dados a expandirse, a conquistar otras tribus que estaban alrededor de su país, de su territorio, de sus dominios, y llegaron hasta lo que fue África y parte de Asia. Los romanos eran un pueblo muy guerrero, y a lo mejor tú habrás visto la película de Gladiador,
y habrás notado que eran muy salvajes y sanguinarios al momento de combatir, pero organizadamente. Eso hizo que los pueblos que estuvieran alrededor de ellos le tuvieran miedo. Y en el afán de ser conquistados, muchos de esos territorios mejor los cedieron, por así decirlo, a la buena, porque imagínense, llegaban toda la milicia o los militares romanos a invadir un territorio y todo mundo así como que les entraba el miedo y dirán, no sé, vean a todos los romanos, son 5,000 y nosotros somos 50, mejor nos hacemos amigos de ellos. Y eso hizo que los romanos fueran conquistando territorios. Sin embargo, aquellos pueblos que no eran conquistados por los romanos se empezaron a unir, se empezaron a hacer alianzas y al final, debido a las luchas internas que tuvieron los romanos, esos pueblos bárbaros sobre todo, que se unieron, aprovecharon las guerras internas para invadirlos y conquistarlos. En su principio muchos pensaron que era un pueblo invencible, que nadie jamás los iba a lograr vencer, pero el hecho de no ponerse de acuerdo y estar peleando el poder, el control, hizo que el pueblo romano se debilitara. Y ahí vino la debacle porque aprovecharon todos los demás pueblos y órale, ahora sí llegó el momento, vámonos con todo sobre los romanos y los lograron conquistar, tristemente. Abajito nos indica el libro y dice así: la vida cotidiana en Roma. La antigua ciudad de Roma llegó a tener, escúchenlo bien, 1,000,000 de habitantes, lo que en la actualidad tiene nuestra ciudad. Cancún ya casi tiene 1,000,000 de habitantes. Imagínate una ciudad antiguamente de 1,000,000 de habitantes. Son muchas personas vivían en un lugar, ¿no? Y por lo tanto de que tenían casi 1,000,000 de habitantes, necesitaban servicios urbanos de agua, vivienda, entre otros más. El agua que llegaba a Roma se transportaba por algo que se llamaban los famosos acueductos, que eran como unos arcos y por arriba pasaba un canal con la intención de que los animales no bebieran e infectaran o contaminaran esa agua. Por la parte de arriba, esos acueductos llegaban el agua a la ciudad de Roma. ¿Ok? Y fíjense, desde los montes alpinos, que estaban ubicados a casi 45 kilómetros de distancia, los ciudadanos ricos gastaban grandes sumas de dinero para conseguir altos cargos en el gobierno, aunque también podían estudiar leyes o medicina. Tenían esclavos. Era un pueblo muy dado a tener esclavos para todo, ¿eh? Esclavos para todo. Se han encontrado registros de personas que hasta para que el niño, de verdad, para que sus niños jueguen, tenían un esclavo, un esclavo niño. Imagínate que tu papá te comprara a un niño para que juegue contigo y tu papá se pueda dedicar a otras cosas. Los romanos hasta ese punto llegaron. Hubo también rebeliones que fueron reprimidas violentamente. En las ciudades se practicaban oficios como herrería, artesanía, la actuación, enseñanza, entre otros. En el campo, la mayoría de las personas se dedicaban al cultivo y a la cría de animales domésticos. En cuanto al entretenimiento, era común que los adultos practicaran actividades como lanzamiento de disco o la jabalina y montaran a caballo. También eran aficionados a jugar dados y asistir al Coliseo, lo que hablábamos hace un momentito. A presenciar al Coliseo las batallas de gladiadores, hechos entre animales salvajes y competencias también de carros. Otra diversión popular era el teatro. Y el teatro ellos lo usaban para representar lo que sucedía en la vida diaria en la ciudad de Roma. Era como su periódico, por así decirlo. Su periódico, y esos actores se encargaban de comunicar las noticias a través
de la actuación. Muy diferente a como ahora nosotros conocemos lo que es la actuación. Pues bueno, eso fue en resumen la parte que nos toca hoy analizar acerca de los romanos. Y viene un tema, por cierto, muy interesante, y te lo voy a dejar para que lo analices en casita, que se llama el nacimiento del cristianismo y el legado del mundo antiguo. Posteriormente te voy a grabar un video para explicarte este tema porque es muy interesante, el nacimiento del cristianismo, y sobre todo porque tiene que ver con lo que vivimos en Navidad con el nacimiento de Cristo. Como bien sabes, y es parte de la historia, no te estoy enseñando religión, es parte de la historia. Nosotros sabemos que Jesucristo nació en la época de los romanos, y hay escritos documentados que así lo comprueban, que Jesucristo nació en la época de los romanos, de esta cultura, ¿ok? Pues bueno, vámonos ahora a la materia de ciencias naturales, mientras seguimos dando la bienvenida a los que se van incorporando a nuestra clase. Y si después le estás viendo, no importa, también te mandamos saludos. Muy bien. Ahora nos vamos a ir a ciencias naturales. En ciencias naturales, la lección pasada estábamos hablando acerca de la importancia de las interacciones entre los componentes del ambiente, y estábamos hablando acerca de las regiones naturales y lo que ellos implican. Nos vamos a ir a la página 70 y 71 del libro de naturales. Páginas 70 y 71 del libro de naturales. Y dice así: algunos gobiernos, organismos, empresas y ciudadanos comienzan a cuidar y restaurar el medio natural. Investiga si en el lugar donde vives existe algún tipo de actividad que aproveche los recursos del ambiente sin deteriorarlo, o se practica alguna acción que ayuda a reparar las zonas dañadas por las actividades humanas. Desafortunadamente en Cancún y sobre todo aquí en Quintana Roo todavía se persigue, y digo desafortunadamente para ese tipo de personas, todavía tenemos leyes que regulan el hecho de que no se destruya la naturaleza con el afán de proteger el medio ambiente y el lugar donde habitan diferentes especies. Hace unos años, acá en Cancún, enfrente de Plaza Las Américas, hay un lugar que se llama el Malecón Tajamar, que quisieron destruirlo, se llama ecocidio. Quisieron destruir los manglares donde viven diferentes tipos de animales, y la gente se organizó y multaron a las empresas que querían construir allá un supermercado y una plaza comercial. Lo protegieron porque estaban dañando la flora y la fauna. Acá en Quintana Roo sí hay ese tipo de organismos que cuidan y preservan el medio ambiente. Necesitamos los recursos naturales para vivir. Sin embargo, debemos pensar que no son limitados y que debemos consumirlos adecuadamente, porque algunos, si los consumimos en exceso o abusamos de ese consumo, puede llegar el momento en que se gasten. Y así como hay recursos naturales renovables que pueden surgir y volver a surgir, hay otros recursos naturales que no son renovables, que una vez que el ser humano los gaste o los acabe, por así decirlo, ya nunca más vamos a poder tener ese privilegio. Dentro de un dato interesante me dice así: tú puedes reducir el consumo de agua. Lleva a cabo las siguientes acciones. Sobre todo el agua es un recurso natural no renovable, porque una vez que tú termines de consumir el agua donde hay, ya no se puede volver a recuperar, ¿ok? Y dice así, ¿cómo? Cerrar las llaves de agua mientras te cepillas los dientes para consumir y no desperdiciar el agua. 2. Bañarte en un tiempo máximo de 5 minutos, tratando de cuidar el agua. Y sobre todo, por ejemplo, en estos días yo veía las noticias, mandaron un aviso de que iban a haber cortes de agua. Y cuando hay cortes de agua sufrimos en casa porque no se pueden bañar, no se pueden lavar los trastes, no se puede lavar la ropa. Pero es necesario esto, sí, porque a veces desperdiciamos mucha agua haciendo acciones que pueden ser reutilizables. Y por último dice, al tiempo que cuidas los recursos, ahorrarás alrededor de 400 litros de agua a la semana.
dependiendo del lugar donde tú vives. Y es muy importante cuidar el agua porque es un recurso que ahorita lo podemos tener, pero no sabemos en un futuro lo vamos a seguir teniendo. Pues bueno, casi estamos llegando al término de la lección. Qué rápido se nos va el tiempo cuando estamos aprendiendo, sobre todo cuando estamos enseñando. A mí se me va muy rápido el tiempo y lo considero de esa forma. Nos vamos a ir ahora al libro, y este libro ahorita te lo voy a compartir en el grupo. Estamos en el libro de geografía, vamos a analizar el libro de geografía y estábamos hablando del desarrollo sustentable, que tiene que ver mucho con lo que acabamos de ver ahorita en ciencias naturales. Te voy a leer entonces lo que dice el libro acerca de este tema. Se quedó de tarea esta lectura que se llamaba Las Guacamayas, un proyecto sustentable, en el cual nos hablaban acerca de un lugar en el estado de Chiapas donde la gente aprovecha los recursos naturales para hacer casas, para hacer comida, aprovechan la vegetación misma para no invertir en energías que pueden ser dañinas a la naturaleza y poder tener este recurso por mucho tiempo, ¿no? Dice, aprendamos más. En 1987, la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo hizo un análisis de la situación económica, social y ambiental del mundo y demostró que el actual modelo económico estaba destruyendo el ambiente y empeorando el empobrecimiento de cada vez más personas. Por ello, era necesario buscar una nueva forma de desarrollo que le permitiera al ser humano satisfacer sus necesidades sin poner en riesgo los recursos de las futuras generaciones. Esto hizo que muchas personas empezaran a cuidar más la tala de los árboles, por ejemplo, y a los gobiernos buscar leyes para sancionar a aquellas personas que dañan y destruyen la naturaleza. Yo sé que es muy importante, yo sé que es necesario hasta cierto punto que existan en lugares, que se construyan en ciertos lugares casas para que la gente pueda vivir. El desarrollo sustentable de eso depende, de que no se destruyan ciertas hectáreas de tierra y sobre todo de selva y se puedan construir en ellas desarrollos urbanos para que la gente pueda vivir a través de ¿qué? De casas de madera. Cierto, en el lugar donde vivimos es muy peligroso por los huracanes, pero algo que buscan las autoridades es que no destruyamos el medio ambiente y al contrario, si quitamos un árbol, sembremos dos. Si quitamos un árbol, sembremos dos, porque de esa forma la esperanza de vida es mucho mayor. Entonces ya sabes, si tú puedes contribuir al cuidado del medio ambiente, yo te invito ahí en casita que antes de cortar una rama pienses detenidamente, ¿me estorba? ¿No me estorba? ¿Me sirve o no me sirve? Y sobre todo las plantas nos sirven porque son las que nos dan el dióxido para poder respirar muy bien, ¿ok? Y respirar un aire sobre todo no contaminado y a veces no pensamos en esa parte. Igual la parte del agua como un recurso natural, cuidar el agua, sobre todo no contaminándola, porque es una de las principales fuentes de las cuales no solo dependemos nosotros como humanos, también las plantas y los animales. Pues bueno, eso fue la clase del día de hoy, así rapidito. Qué interesante fue trabajar. Te voy a compartir en unos momentos más la tarea para que la empieces a realizar y voy a hacer una transmisión el día jueves para explicar el tema de historia acerca del cristianismo. Así que muchos saludos, síguete cuidando en casita, sigue las normas de seguridad, por favor, cuídense, está dando mucha gripa también y por favor al primer síntoma mejor acudir con el médico para descartar cualquier enfermedad. Te mando muchos saludos, síguete cuidando en compañía de tus seres queridos y bonita tarde a todos. Bye, hasta luego.